El paso número 1 es entender el problema y con él está la tabla de pagos. Lo primero que tenemos que entender es que A1 y A2 son dos decisiones diferentes entre las cuales podemos escoger y E1 y E2 son probabilidades de que pase un evento. Por ejemplo, yo soy una persona dueña de un carro de perros calientes. Yo puedo decidir entre si venderlos en un centro comercial o venderlos en un parque. E1 y E2 son eventos que pueden ocurrir. E1 puede ser que llueva y E2 que haga sol. W es el pago esperado, o sea, lo que espero ganar si me voy a un centro comercial y llueve. X es lo que espero ganar si me voy a un centro comercial y hace sol. Estos porcentajes son las probabilidades de que sucedan E1 y E2 respectivamente. En este caso, hay un 60% de probabilidad de que llueva y hay un 40% de probabilidad de que haga sol. El segundo paso es entender la tabla a priori. En la tabla a priori encontramos unas probabilidades que describen un estudio. En este estudio se pueden encontrar la favorabilidad de E1, es decir, que te digan que sí va a llover, o la favorabilidad de E2, que te digan que es más probable que haga sol. ¿Cómo se lee esta tabla? Entonces, de las veces que llovió E1, ¿cuántas veces usted dijo que iba a llover? M es un número entre 0 y 1, y la suma de M y 1 menos M tiene que ser 1. M se entiende como la probabilidad de la favorabilidad E1 dado E1. 1 menos M se entiende como la probabilidad de la favorabilidad de E2 dado E1. Es decir, de las veces que hizo lluvia, ¿cuántas veces usted dijo que iba a hacer sol? Y asimismo se hace con las otras dos probabilidades. El siguiente paso es el de sacar las probabilidades. Estas probabilidades, que más adelante vamos a describir con más detalle, son las que vamos a usar para crear la tabla a posteriori. La primera probabilidad que vamos a sacar es la probabilidad de la favorabilidad de E1. La probabilidad de la favorabilidad E1 es igual a la probabilidad de la favorabilidad E1 y E1 más la probabilidad de la favorabilidad E1 y E2. Para sacar la probabilidad de la favorabilidad E1 vamos a usar la favorabilidad E1 de la tabla a priori y las favorabilidades E1 y E2 de la tabla de pagos. Entonces, la probabilidad de la favorabilidad E1 es igual a la probabilidad de la favorabilidad E1 y E1, lo cual es la multiplicación de la favorabilidad E1 y E1 más la probabilidad de la favorabilidad E1 y E2, lo cual es la multiplicación de E1 y E2. Como podemos ver, es una multiplicación de las horizontales por las verticales. Hacemos la misma para la probabilidad de la favorabilidad E2, que es igual a la probabilidad de la favorabilidad E2 y E1 más la probabilidad de la favorabilidad E2 y E2. Aquí hacemos lo mismo, multiplicamos la vertical favorabilidad E2 por la horizontal, las probabilidades que nos dan en la tabla de pagos. Pero estas no son las únicas probabilidades que nos piden. Tenemos que sacar la probabilidad de E1 dado que la favorabilidad de E1. ¿Cómo se lee esto? Esto quiere decir, de las veces que usted dijo que iba a llover, ¿cuántas veces llovió? Para ello vamos a usar la fórmula de la probabilidad de la favorabilidad de E1 y E1 sobre la probabilidad de la favorabilidad de E1. Como podemos ver, hay un patrón. Esta fórmula es lo mismo que coger la primera parte que hicimos aquí arriba y dividirlo por el total de la suma. La segunda parte va a ser coger la segunda parte de la ecuación y dividirlo por el total de la suma. Esto mismo lo vamos a hacer para cada una
de las probabilidades. Entonces, aquí tenemos la probabilidad de E1 dado que la favorabilidad E2, es decir, de las veces que usted dijo que iba a ser sol, cuántas veces llovió. Esto se saca igual con la misma técnica con la que sacamos la primera. Entonces, como es E1, tomamos la primera de nuestras multiplicaciones y la dividimos en el total, que es la probabilidad de la favorabilidad de E2, y así sucesivamente. El cuarto paso es armar la tabla a posteriori. Para ello vamos a usar las probabilidades que acabamos de sacar. A, 1 menos A, B y 1 menos B. Pusimos A y 1 menos A porque A y 1 menos A deben sumar siempre 1 y B y 1 menos B siempre deben sumar 1. La tabla posteriori la vamos a llenar de manera horizontal, es decir, A va aquí, 1 menos A va aquí. Vamos hacia abajo y horizontal. B va aquí y 1 menos B va aquí. Para entender esto con las fórmulas, para aprender más fácilmente esto último, de dónde ubicar cada una de las probabilidades, podemos mirar las fórmulas. Entonces, la fórmula que tiene la probabilidad de E1, dado la favorabilidad de E1, va en donde se cruzan E1 y la favorabilidad de E1. La fórmula que tiene E2 y la favorabilidad de E1 va donde se cruzan la favorabilidad de E1 y E2. El quinto y último paso es armar el árbol. En este video nos vamos a enfocar únicamente en la parte del árbol en la cual se decide hacer el estudio. El lado de no estudio se hace partiendo del árbol de valles. En este caso tenemos la decisión de hacer estudio o no hacer estudio. Si se hace estudio, hay dos probabilidades, dos eventos que pueden pasar. Una es que en el estudio salga que es más probable que haga lluvia o es más probable que haga sol. Independientemente de que el estudio arroje que es más probable que va a llover o que va a hacer sol, nosotros debimos haber tomado una decisión, si irnos al centro comercial o irnos al parque. Luego tenemos que, independientemente de lo que nosotros hayamos escogido, puede llover o hacer sol. Las formas de ubicar las probabilidades son las siguientes. La probabilidad de E1 dado favorabilidad de E1 y la probabilidad de E2 dado la favorabilidad de E2 se repiten en las primeras dos. Entonces, cogemos E1, que es la primera, y la colocamos de primera. Después cogemos la tercera y la colocamos de segunda. Igual en los dos primeros circulitos. Para el tercer y cuarto círculo utilizamos la probabilidad del E1 dado la favorabilidad de E2 y la probabilidad de E2 dado la favorabilidad de E2. Estas son la segunda probabilidad que sacamos y la última. Se ponen respectivamente aquí y se repiten aquí y aquí. Lo único que nos falta en el árbol es poner los pagos esperados. Debido a que tenemos un costo en el estudio, debemos restarle a los pagos esperados el costo del estudio. ¿Cómo se ubican los pagos? El primer pago es el primer pago de nuestra tabla de pagos. El segundo pago es el de la derecha, luego la Y y luego la Z. Aquí podemos ver W, X, Y, Z, W, X, Y, Z. Se repite. Lo último que queda por hacer es devolvernos hasta el inicio para ver cuánto es el pago esperado de este árbol. ¿Cómo se hace esto? Donde hay circulitos, hacemos un promedio ponderado. Multiplicamos el pago esperado por la probabilidad
y le sumamos el pago esperado por la probabilidad. Esto nos da el valor de este círculo, y así con cada uno de los círculos. Luego, donde nos encontramos un cuadrado, escogemos el valor más grande, el de alguno de estos dos círculos. Lo mismo en este cuadrado. Como nos volvemos a encontrar otro círculo, hacemos un promedio ponderado. Este valor que nos dé acá por la probabilidad de la favorabilidad de E1 y este valor que nos dé acá por la probabilidad de la favorabilidad de E2. Aquí vamos a tener dos círculos, el círculo del pago esperado del árbol del estudio y el círculo del pago esperado del árbol de valles. Como acá hay un cuadrado, escogemos cuál de los dos es más grande y así decidimos si hacer el estudio o no hacer el estudio.